En esta ocasión hablaremos sobre funciones inyectivas. Para esto, primero vamos a dar la definición de función inyectiva, luego veremos algunos ejemplos y finalmente demostraremos un teorema. El teorema que demostraremos es el siguiente: sean f y g funciones. F es una función que va de x a y y g es una función que va de y a z. La primera parte de este teorema nos dice que si f y g son inyectivas, entonces f compuesta con g es inyectiva, y la segunda parte nos dice que si f compuesta con g es inyectiva, entonces f es inyectiva. Empecemos entonces con la definición de función inyectiva. Se dice que una función f que va de x a y es inyectiva o 1 a 1 si para cada pareja de elementos x1, x2 en x, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Es decir, si yo tengo una función f que va de x a y, y si siempre que yo me tomo dos elementos distintos en x, estos van a parar a dos elementos distintos en y bajo f, entonces f es inyectiva. Sin embargo, si existen dos elementos distintos en x que bajo f van a dar al mismo elemento en y, entonces f no es inyectiva. De manera equivalente, una función f que va de x a y es inyectiva si y solo si para cualesquiera x1, x2 en x, f de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. Y esta equivalencia es la que generalmente uno utiliza para demostrar que una función f es inyectiva, es decir, uno supone que f de x1 es igual a f de x2 y entonces uno demuestra que x1 es igual a x2. Veamos ahora algunos ejemplos. La función f que va de r en r, dada por f de x igual a x más 1, es inyectiva. En efecto, para demostrar que f es inyectiva, sean x1, x2 en r, tales que f de x1 es igual a f de x2. Queremos demostrar que x1 es igual a x2. Como se cumple esta igualdad, entonces ya de aquí se sigue que x1 más 1 es igual a x2 más 1 y por lo tanto x1 es igual a x2 y por lo tanto f es inyectiva. Como segundo ejemplo, consideremos la función f que va de z a z, dada por f de n igual a 2n. Veamos que f es inyectiva. Entonces sean z1, z2 en z, tales que f de z1 es igual a f de z2. Queremos demostrar que z1 es igual a z2. Entonces, como se tiene esta igualdad, obtenemos que 2 por z1 es igual a 2 por z2. Luego, dividiendo esta igualdad por 2, nos queda que z1 es igual a z2 y por lo tanto f es inyectiva. Como último ejemplo, consideremos la función f que va de r a r, dada por f de x igual a x al cuadrado. Veamos que esta función no es inyectiva. Para esto observemos que f de menos 1 es igual a f de 1 y esto a su vez es igual a 1. Entonces, como existen dos elementos distintos en R que van a parar al mismo elemento
en R bajo F, entonces F no es inyectiva. Finalmente, demostremos el teorema que mencionamos al inicio del video. Recordemos lo que nos dice este teorema. Sean f y g funciones. F es una función que va de x a y g es una función que va de y a z. La primera parte nos dice que si f y g son inyectivas, entonces f compuesta con g es inyectiva. Y la segunda parte nos dice que si f compuesta con g es inyectiva, entonces f es inyectiva. Entonces empecemos con la demostración. Primero demostremos la parte 1. Supongamos que f y g son inyectivas. Observemos que f compuesta con g es una función que va de x a z. Ahora sean x1, x2 en x, tales que f compuesta con g de x1 es igual a f compuesta con g de x2. Entonces ya de aquí se sigue que g de f de x1 es igual a g de f de x2. Luego, como g es inyectiva, se tiene que f de x1 es igual a f de x2. Y finalmente, utilizando la inyectividad de f, obtenemos que x1 es igual a x2. Y por lo tanto, f compuesta con g es inyectiva. Ahora que ya demostramos la primera parte de este teorema, demostremos la segunda parte, que nos dice que si f compuesta con g es inyectiva, entonces f es inyectiva. Entonces, supongamos que f compuesta con g es inyectiva. Ahora sean x1, x2 en x, tales que f de x1 es igual a f de x2. Entonces ya de aquí se sigue que g de f de x1 es igual a g de f de x2. Y entonces f compuesta con g de x1 es igual a f compuesta con g de x2. Pero como f compuesta con g es inyectiva, entonces ya de aquí se sigue que x1 es igual a x2 y por lo tanto f es inyectiva.